Genaro y Diego Sosa te acompañan en Hora Clave. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa. Tenemos una gratísima visita y realmente nos sentimos muy honrados con la presencia de la señora Auda Roy. Ella es experta en protocolo, ceremonial, etiqueta e imagen. Vamos a recibirla entonces a la señora Auda, que ya creo que está. Ahí la vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Auda? Buenas tardes, Héctor, buenas tardes, Diego, un placer estar esta tarde, noche con ustedes. Muchas gracias, igualmente, un gran placer. Bueno, yo creo que vamos a empezar un poco las interrogantes a la licenciada Auda. Señora, vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Sí, es un tema apasionante. Le comento, señora, venimos constantemente, nuestro programa se caracteriza por desarrollar tanto temas políticos, nacionales como internacionales y la geopolítica. Y nos pareció sumamente enriquecedor hablar un poco de este tema, que usted es una experta y referente a nivel nacional e internacional por su currículum. Todo lo que es en lo que atañe al mundo del protocolo y ceremonial de Estado, ahora que estamos ante un gobierno que está asumiendo, nos gustaría primeramente ¿qué se entiende por protocolo y ceremonial, ¿verdad? En materia de Estado ya. Sí, es muy sencillo y muy importante a la vez el trabajo del ceremonial, de la gente de protocolo, porque nosotros nos encargamos de dar forma a todo lo que sean encuentros de presidentes, ministros, eventos, ya sean oficiales a nivel nacional e internacional. El protocolo es el que le da la forma a todo. Por ejemplo, esa foto que ustedes ven de dos mandatarios que se están saludando, siempre hay alguien de protocolo atrás que organizó eso para que esa foto salga de esa manera. O sea que el protocolo en realidad, bien utilizado, es el poder de la diplomacia. Así bien lo decía Hillary Clinton. Sí. Y ahí es bien importante lo que decía. ¿Cómo se asesora en este caso? El presidente Peña asumió el 15 de agosto. ¿Cómo se asesora de cero el trabajo de un director de protocolo y ceremonial que a usted le cupo ocupar? Cuando asuma un presidente, ¿cuáles son los primeros lineamientos técnicos de parte de un asesor de protocolo en cuanto a la investidura propia del presidente y su relacionamiento con el gabinete, por ejemplo? Bueno, en realidad no tengo mucha experiencia con el señor Peña, ¿verdad? No estoy trabajando con él, pero sí tuve la oportunidad de trabajar con otros presidentes y sí les puedo decir que todo debería de empezar ya antes de la asunción al mando. Nosotros debemos de recordarles o de comentarles de que ellos tienen la máxima investidura que una persona puede tener en su país. O sea que es el representante de su país y tienen una investidura que no van a poder sacarse y ponerse cuando ellos quieren. Ahí es donde comienza a veces el primer problema, porque de repente no están acostumbrados y te dicen, no, yo me voy a ir a este evento, tal o cual no me voy como presidente, me voy porque mi sobrino se casa o porque es el cumpleaños de mi hermana. Pero lastimosamente la investidura no se puede sacar y poner cuando uno quiere. Una vez que el presidente jura, es presidente de todos los paraguayos y vaya donde vaya, va con esa investidura. Ya no puede salir sin sus guardias, por ejemplo, que tienen guardias militares. El presidente tiene escolta militar, no policial, sino militar, y no se va a librar del protocolo y de sus guardias militares, ya no se libra en ningún momento. Claro, justamente la otra vez una periodista cuando el tema que vino el ministro Massa, ¿verdad? Y que le recibió el presidente, le dice, lo que pasa es que vos sos muy bueno, le dice, vos querés hablar con todo el mundo, querés estar bien, o sea, comunicarte con todo el mundo y dentro de esa forma de ser de él,
justamente viene aplicado a lo que usted está diciendo, ¿verdad? De repente, usted sabe que él se tiene que reunir con su igual, con un presidente de la República, no puede reunirse con un ministro, pero justamente le dijo, lo que pasa es que vos sos el Santi, entonces dentro de eso él todavía está por lo visto con esa mentalidad, pero se nota que forma parte de su forma de ser, ¿verdad? Pero de repente hay cosas, como usted dice, que ya limita el protocolo, ¿verdad? Que el protocolo ya debe ser estricto en ese sentido y que ya, bueno, se deben respetar ciertas formalidades, ¿verdad? Sí, hoy en día, con este tema democrático, que el presidente es electo directamente por el pueblo, lógicamente que el protocolo está mucho más libre, está un poquito más distendido. Anteriormente era mucho más cerrado, era muy difícil llegar a un presidente. Ahora es mucho más fácil, la gente de protocolo también somos mucho más abiertos porque sabemos que el presidente se debe al pueblo, lógicamente, pero como bien lo dice usted, hay cosas que sí se deben cuidar. Se deben cuidar porque protocolo pues prever. Nuestro trabajo siempre es prever, prever, prever. Y el día que haya una reunión o una cumbre o un evento, lo que tenemos que hacer es apagar incendios nada más. Si ese trabajo previo se hace bien, es difícil equivocarse en protocolo. Pero hay que hacer un trabajo previo. Nada, ahí no se puede estar improvisando sobre la hora. Eso es lo que no está bien. Claro, y sobre el punto, ahí, señora Auda, justamente tenemos como una pregunta, la visita de Sergio Massa, que es ministro de Economía argentina, en la foto que se difundió a los medios de comunicación se ve la silla, y eso a mí me apasiona mucho lo que es tanto la comunicación no verbal como ese protocolo, esa solemnidad. Vimos que el presidente Peña había una silla y al lado estaba Sergio Massa. Ahí le pregunto, ¿eso es correcto? Porque de repente seguimos mucho la política internacional y hace poco estuvo Anthony Blinken en China con el presidente Xi Jinping y vimos un recibimiento diferente. Él estaba en la cabecera de la mesa y él como canciller estaba al costado con su equipo y el equipo de China, ¿verdad? Y las delegaciones de cada uno. Y el presidente estaba en la cabecera. Una muestra de poder, evidentemente, y de demostración de la exaltación de la figura presidencial por sobre la de un ministro, ¿verdad? Sí, realmente el protocolo es un excelente medio de comunicación. A través del protocolo estamos comunicando constantemente todo lo que queremos decir, pero sin hablar, sin decir absolutamente nada. Y eso que estás diciendo es verdad. Existen diferentes maneras de ubicar a un visitante, ya sea para la foto oficial o para una reunión. Tenemos nosotros las famosas sillas, que son 2 sillas, realmente cuando no es una mesa de trabajo. Cuando se sientan a trabajar en una mesa de trabajo existen 2 tipos de mesa. Una es la mesa a la inglesa, es la que estás diciendo, donde el presidente está en la cabecera y la visita más importante está a su derecha. Luego tenemos una mesa de trabajo también que llamamos mesa a la francesa, cuando se sientan 2 presidentes que tienen la misma jerarquía. Es ahí donde no se utilizan las cabeceras, se utiliza el medio de la mesa y un presidente se sienta frente a otro presidente. Eso nos indica que la jerarquía son iguales en jerarquía, tienen la misma precedencia. Ya en una visita, la gente de protocolo manejamos que cuando un presidente le da su derecha por cortesía a alguien, le está cediendo la máxima precedencia. Le puede ubicar a un visitante sentado a su lado, como es la foto de la que estás hablando, pero no le da la derecha, le da la izquierda. Eso también tiene su significado. O sea que no le da la máxima precedencia simplemente porque no es su par. Hablando de protocolo, también es importante que se sepa que el presidente decide a quién le va a ceder o no ceder su derecha. El presidente decide a quién le va a dar la máxima jerarquía. Nosotros simplemente damos las indicaciones, pero finalmente la decisión la toma el presidente.
Y en ese caso, de repente también se le puede asesorar al presidente en el sentido de decir, no sé, que él le quiera dar una precedencia, como usted dice, hacia el lado derecho, a una persona que evidentemente no tiene. Por ejemplo, se le ponía a Massa a la derecha. O sea, eso por más cariño que yo le tenga a Massa, ¿verdad? Hay cosas a lo mejor que yo ya no puedo hacer, ¿verdad? Porque definitivamente hay un desfasaje, hay una diferencia entre un Jerarquía. ministro y un presidente de la República, ¿verdad? Ahora, entre presidentes posiblemente, por ejemplo, el presidente de Brasil se me ocurre, que es un país más poderoso, ¿verdad? Un país más importante, etcétera. Entonces, como usted dice, podría decidir él darle la derecha, ¿verdad? Sí, Este, la verdad que yo esa foto no vi, no recuerdo, no quiero ser irresponsable en decir si estaba a la derecha o a la izquierda, porque en este momento no recuerdo la foto. Ustedes me dicen que estaba a la derecha. no, a la izquierda. A la izquierda creo Sí, que sí, sí. está. A la Ah, izquierda. Estaba A la bien. izquierda, Sí, 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 sí. Muy bien, no le dio la máxima precedencia. Claro, Eso claro. significa que lo recibió, pero no le dio la máxima, no No, le dio claro, la claro. precedencia Claro, que se le da a un jefe de Estado. Está correcto. Sí, Está sí, sí, correcto. sí. Interesantísima Sí. la apreciación. Sí. Y la mesa inglesa, digamos, la que usó Xi Jinping con Blinken, que él se sentó a la cabecera, pero le da la derecha él al costado. Y la Así francesa, la que mismo. suele ser la vida, en el G20 vemos mucho las reuniones que están en el medio, presidente y el equipo, los cancilleres. Exactamente. En una reunión bilateral, dos Sí, países, por ejemplo, de un lado se sienta un país, ¿verdad? De una línea, en una línea se sienta un país con el presidente en el medio y su canciller a la derecha. Del otro lado, el país visitante con su presidente y su canciller también a la derecha. sí, Esa es la mesa a la francesa. En la mesa, en las reuniones del G7, G20, que son países recontrapoderosos, ahí, por ejemplo, para que ustedes vean cómo es la comunicación no verbal a través del protocolo, no sé si se fijaron, en las últimas reuniones la mesa era redonda, Rom- no era ni rectangular ni cuadrada. sí, Eso significaba que todos los presidentes tenían la misma jerarquía. Así No es. había sí, 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 cabecera, no cabecera. había punta, no había nada. Entonces, automáticamente cada presidente se sentía igual, uno igual al otro. Al Por otro. eso que de ahí viene también la frase donde se dice, se sentaron a negociar en una mesa redonda. Eso significa que todos los que están sentados en esa mesa redonda tienen la misma jerarquía. Ya. Interesante. Justamente me hace acordar no sé si fue antes de la problemática de Ucrania, que Putin, ¿recuerdas con el presidente francés? Sí, con Que le Macron, hizo sentar en que una le mesa, sentó una mesa a un kilométrica, de kilómetro, punta a ¿verdad? punta. Y después le recibió, creo que a uno igual, él, Alberto China. Fernández le abrazó, le le pasó abrazó. la mano y le abrazó. Sí, sí, Fueron sí. Y sin contextos. embargo, con el presidente francés estuvieron ahí sentados nomás, ni le pasó, no le dio la mano y se sentó allá a 2 cuadras, en una mesa que tenía Sí. prácticamente unas 2 cuadras, ¿verdad? Así mismo, esa foto sí yo vi, inclusive llevo a mis charlas a mostrarle a mis alumnos, porque con eso el presidente en una comunicación no verbal le dice, yo te voy a recibir, te voy a escuchar hasta ahí, pero no somos amigos, no somos, o sea que yo en una punta y vos en otra punta, vamos a escucharnos. Luego le recibe al presidente de China continental, y juntitos los dos, con 2 sillas, uno al lado del otro, donde él inclusive le cede su derecha. O sea que esas 2 fotos son muy simbólicas, Exacto. dicen sí. muchísimo. Muchísimo. Sí, A realmente. propósito, con el presidente francés en esa mesa kilométrica, Sí. Sí. uno en cada punta, y con el presidente de China sí, ya uno al lado del otro y él cediéndole la derecha, diciéndole te doy la máxima precedencia, la máxima cortesía que puedo darte como jefe de Estado. Y en ese sentido, hablando de lo que es la comunicación no verbal, ¿cómo sería en 2 situaciones? Los saludos, de repente, dependiendo de la latitud donde uno vaya, acá en Latinoamérica estamos acostumbrados a un abrazo, la manera de saludar en actos oficiales. Sabemos que a nivel de ir a visitar a la reina, al rey, es otro protocolo diferente, pero en estas reuniones de Estado de repente
pesa mucho los presidentes en agarrarle el codo, el brazo, inmediatamente uno también tiene que saludar de esa forma para demostrar poder, porque de repente alguno agarra el hombro. Esta parte es un poco muy especial porque es sumisión. Si uno deja que se le toque el hombro, el otro automáticamente tiene que también tener ese reflejo. ¿Cómo se maneja esas situaciones que son sumamente especiales también? Sí, el saludo a nivel internacional es uno solo, que es el apretón de manos. Lo ideal sería un simple apretón de manos, pero ahí es lo que viene, como decís vos, a veces queremos mostrar poder, el presidente pone la otra mano izquierda sobre la mano ya, entonces el otro no le queda otra alternativa que tomarle del hombro, entonces con eso sabes que yo no voy no voy a estar sumiso a tu saludo. Claro. Y eso ocurría mucho en la época de Trump, porque Donald Trump tenía esa costumbre de saludar, estiraba la mano, ponía la otra mano encima, entonces los otros presidentes no tenían mejor idea también de que darle un abrazo para decirle, bueno, no estamos sumisos a vos, en realidad no a vos, ¿verdad? A tu país, porque ellos representan a sus países. Sí. Pero, por ejemplo, también el protocolo internacional dice que si nos vamos a Corea, a China, a Japón, lo ideal es saludar como es la costumbre del país donde vamos. O sea que con la inclinación de la cabeza sería lo ideal, porque al oriental no le gusta el contacto físico. Sus 60, 70 centímetros de diámetro es impenetrable, no les gusta. Entonces tenemos que esperar, si ellos nos pasan la mano, bueno, ahí le pasamos. Pero vamos a caer muy bien si vamos a esos países y saludamos de la manera tradicional que saludan en ese país. Lo mismo, por ejemplo, si vamos a India, ahí generalmente la gente saluda con el namaste, que para nosotros es muy diferente, no estamos acostumbrados. Pero si alguien en el área oficial nos saluda con el namaste, nosotros tenemos que enseñar a nuestra delegación oficial que tiene que responder con el namaste. Porque de lo contrario, sí, vamos a quedar como personas descorteses y maleducados. Entonces, siempre hay que utilizar el saludo del lugar donde estamos. Así también, si vienen los reyes, por ejemplo, a Paraguay, eso es lo que a veces no se entiende muy bien. Una vez la reina Sofía, no hace mucho tiempo, en su última visita a Paraguay, ella vino a Paraguay y saludó con besos a la gente. Sí. Y no es que la gente le saludó con beso a la reina y eso se hizo mal porque a la reina no se le toca. La reina Sofía maneja el protocolo desde su cuna, o sea que sabe, conoce perfectamente. Entonces fue ella la que saludó a las personas con beso. ¿Por qué? Porque ella se adaptó a las costumbres y tradiciones nuestras y cayó muy bien. Le gustó mucho a la gente la manera en que ella vino a saludar en nuestro país. Esos son conocimientos que el protocolo tiene que indicar a los jefes de Estado, porque nadie nace sabiendo, tampoco tienen la responsabilidad de saberlo todo. Claro. Para eso estamos los técnicos, que estudiamos eso, que tenemos que transmitir a nuestros jefes. Claro, eso justamente, te iba a comentar justamente eso, el tema de el saludo que le dio, nunca me olvido, la esposa del general Rodríguez, del presidente. Me acuerdo que se fue y le dio beso a la reina, ¿verdad? De entrada. ¿Pero ¿verdad? fue acá o en España? No, acá fue, cuando vino acá. Bueno, eso me llamó la atención, ¿verdad? Sí, y le habrán criticado a la pobre señora, pero muchísimo. Estaba en lo correcto, porque la reina sí se habrá adaptado a nuestra cultura y a nuestra tradición, porque nosotros, la costumbre entre las mujeres es saludarse con 2 besos. Es normal para nosotros eso. Es normal. Inclusive. Ahora si nos vamos a España, sí. Ahí sí tenemos que adaptarnos a la cultura española. Claro, es como una reciprocidad, es como un respeto al país que uno visita, ¿verdad? A la tradición de la cultura propia. Claro. Inclusive hablando analogía a lo que es el saludo oriental, durante la presidencia de Donald Trump se hizo viral un video donde el difunto primer ministro Shinzo Abe le visita en la Casa Blanca, y en esa visita se ve Trump acostumbra a dar apretones fuertes de mano y estirar la mano hacia él como una demostración de poder, y no le terminaba de soltar la mano y le estiraba, y cuando le suelta el primer ministro hace esto así, un gesto totalmente incómodo, como diciendo me agarraste de más y encima me estiraste hacia vos
y yo no sabía qué hacer porque el brazo de él estaba allá y totalmente en el hombro, en el pecho prácticamente del presidente Trump. Y ahí está esa importancia también de cuidar esas cosas con este tipo de mandatarios, ¿verdad? Que respetan las Sí, yo le distancias voy y a, el tocarse, ¿verdad? así mismo, yo les puedo contar una anécdota que tuve como directora ceremonial del Estado. Hicimos un viaje oficial a Qatar. También es un país así un poco diferente en sus tradiciones y sus costumbres que nosotros. A mí no me permitían hablar con el jefe de protocolo del emir de Qatar. Todo tenía que ser a través de nuestro jefe de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos no podían hablar con una mujer. La costumbre era esa, de que no podían hablar con una mujer, solamente con un varón. Entonces a mí me costó muchísimo hacer mi trabajo allá. Tenía que hacer todo a través del jefe de seguridad de nuestro presidente. Pero ¿qué pasó? Después el emir de Qatar vino a Paraguay. Y bueno, a mí me tocó recibirlo también, pero él, como conoce las normas de protocolo, lo primero que hizo fue saludarme con un apretón de manos. Él cumplió estrictamente todo lo que el protocolo de nuestro país dice, o según las costumbres y tradiciones de nuestro país. Por eso digo de que la gente que maneja el protocolo sabe cómo comportarse. Claro, Y entonces ahí, la figura del rey, por ejemplo, entonces podría adaptarse a la costumbre del lugar. Eso justamente yo quería preguntar, porque el rey pues trae implícito más o menos su ceremonial, vamos a decir, ¿verdad? Su protocolo, ¿verdad? Entonces, o yo creo que de repente también depende de que nosotros le respetemos a él en cuanto a su protocolo, ¿verdad? O por ejemplo, como usted dice, el caso de los orientales, que por ejemplo viene el presidente chino a visitarnos, ¿verdad? La presidenta de Taiwán, por ejemplo, y bueno, somos nosotros los que hacemos el saludo, entonces ella también ya se adecua a su sistema, vamos a decir. Sería así más o menos. Sí, como el protocolo es un elemento poderoso de comunicación, nosotros, por ejemplo, tenemos que adaptar también de acuerdo a nuestra conveniencia. Si de repente queremos caerle bien a un grupo japonés o a un grupo chino por A o B motivo, ¿verdad? Si el país necesita tener un aliado como ellos, bueno, no nos cuesta recibirles con un saludo oriental. Ellos van a agradecer y van a valorar mucho eso. ¿Por qué? Porque estamos saliendo nosotros de nuestra costumbre para entrar a la de ellos. Es un mensaje subliminal que le estamos dando. No está mal, no está mal. Al contrario, ellos van a quedar en deuda porque le recibimos de esa manera. Yo no sé si ustedes llegaron a ver en los periódicos, qué sé yo, las redes sociales, no hace mucho tiempo, de que hubo un saludo por Año Nuevo en España, con los reyes de España. Y el embajador de Irán, no sé si, yo creo que uno de sí, ustedes Sí, está haciendo así con sí, la sí, cabeza sí, porque sí, 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 habrá sí, leído, ¿verdad? le pasó Creo que es sí, Diego, ¿verdad? El que sí, está sí, sí, diciendo que sí. sí, Eh, por ejemplo, todo el mundo reclamó por qué el embajador no le pasó la mano a la reina estando en España, en el país que el embajador debía de adaptarse a las costumbres y tradiciones de España. Entonces se armó todo un bochinche por ese tema, se armó todo un movimiento así terrible, pero la realidad era una sola. Nosotras las personas que conocemos el protocolo sabemos de que él fue a esa reunión ya, ya se pactó algo anteriormente de que él iba a ir y iba a saludar sin pasarle la mano a la reina. ¿Por qué? Porque para ellos es un tema religioso, ya no es solamente de protocolo, ni de tradición, ni de cultura, sino es un tema religioso. El pasarle la mano a una mujer para ellos no está bien, pero ya por un tema religioso que es mucho más grave. sí, Y bueno, a España en ese momento, ¿cuál era? Le convenía que el embajador de Irán esté presente en ese saludo de fin de año. Entonces se ve qué es lo que más conviene en ese momento y se aceptó de que el embajador de Irán vaya a la reunión y que no le pase la mano a la reina, y no pasaba nada. Después salieron los documentos en donde la embajada había comunicado de que se excusaba de ir a esa reunión porque ellos por religión no podían pasarle la mano a la reina. Entonces la Casa Real responde que vamos a recibirlo con mucho gusto al embajador, y la reina ya está avisada de que no va a pasar la mano. ¿Por qué? Porque los intereses de España y de Irán eran mayores que la reina le pase la mano al embajador. claro.
también uno se maneja por intereses. Qué importante es esto que estamos hablando, porque son cosas que uno no se percata, o de repente la gente que nos interesa, nosotros porque nos interesa estamos en eso, ¿verdad? Pero de repente la gente normal no se percata de todo este trasfondo que hay, ¿verdad? De toda esta preparación que hay, que es muy importante, claro. Y que es un idioma, como dice Sí, Auda, ¿verdad? Que es un idioma por el cual se expresa, imagínate, fortaleza, debilidad, sí. Interés, inclusive conveniencia. Con otro caso resonadísimo fue el de Donald Trump también en su presidencia, cuando va a visitar a la reina, que en el palacio él llevaba varios metros delante de la reina iba atrás, y eso por protocolo también uno tiene que respetar esa distancia con la reina, inclusive un poco más adelante, sí, o acompañado, sí. Él estaba totalmente delante de la reina, ¿verdad? Inclusive él, sí, también me llamó siempre se habla de cómo uno cruza, hasta cómo uno cruza las piernas, de repente en el mismo sentido uno demuestra conexión, o que me está interesando la conversación. De repente se ve en Biden y en otros presidentes cómo cruzan la pierna del lado contrario al otro. Eso también, verdad, que tiene que ver con la conexión y con el gusto y con también las simpatías o antipatías que puedan existir también. Sí, inclusive mostrar la suela del zapato, por ejemplo, entre dos personas, es un lenguaje muy claro en el mundo diplomático. No es que yo cruzo las piernas y muestro la suela del zapato sin darme cuenta. A veces se hace, eso es profeso. Para mí no significas nada. Te muestro la suela de mi zapato. O sea que entre los árabes eso es muy delicado, muy delicado. Inclusive el presidente Putin hace mucho eso de levantar uno de los pies, muestra la suela. Hace como un vaivén y los pies derecho e izquierdo van levantando cada tanto la suela. Ahora que habla de eso, me fijo mucho yo en la comunicación no verbal de los presidentes de las principales potencias, y Putin siempre tiene una comunicación bastante particular. A veces como demuestra que está un poco tranquilo, pero luego durante la conversación muestra eso, o el pie que adelanta un poco más del otro, también que es incomodidad, que quiere retirarse. Muy particular también es su manera de comunicar. Sí, el presidente Putin es un especialista en manejar la comunicación no verbal. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Desde su asunción al mando, yo les invito a ustedes a ver cómo la última asunción al mando hizo. Él entró solo en su asunción al mando, pero sin ni una familiar, sin ni un ministro, sin ni una persona. Durante casi 20 minutos él era la única figura de la asunción al mando. Tienen que ver un poquito eso, yo creo que está en YouTube. Es muy interesante cómo él maneja la comunicación no verbal. Y en una de las visitas de Angela Merkel a Rusia también, él sabía que ella tenía una fobia hacia los perros, hacia los animales. Y había, creo que, un problemita entre ellos. Entonces, en una de las visitas, él le recibe a Angela Merkel con un feroz perro labrador. Y después le pide disculpas. Y bueno, lógicamente que Angela Merkel quedó descolocada, porque al verle al perro de ese tamaño, las fotos, varias fotos así totalmente informales, se vieron en el mundo entero. Claro. Entonces, Angela con la cara asustada, porque estaba el perro ahí. Después él le pidió 1000 disculpas y al día siguiente personalmente le entregó un ramo de flores pidiéndole disculpas por ese incidente. Pero ya hizo lo que quería. Claro, la gente que maneja la comunicación no verbal sabía todo el significado de eso, ¿verdad? ¿Cómo un presidente le va a recibir a otro con un perro al lado? Era medio raro. Claro. No es lo normal. No es lo normal. Totalmente. Y con relación a las visitas justamente bilaterales, o por ejemplo la presencia de los dignatarios a la Asamblea General de la ONU, en su experiencia como directora de protocolo y ceremonial, ¿cómo se organiza una presencia, una ida de la delegación paraguaya, por ejemplo, a otro país? Los avisos, las comunicaciones entre las cancillerías, o se hace directo en la presidencia, y todo ese protocolo que envuelve esa ida, ¿verdad? Sí, generalmente la Cancillería es la que recibe todas las invitaciones y transmite al presidente,
Es bastante interesante esa asamblea. Para mí fue uno de los trabajos inolvidables porque ahí se ven presidentes de todos los países y lo lindo es que se ve todas las culturas juntas. Por ejemplo, la gente de África viene vestida de África, con sus trajes típicos. Es un lugar así demasiado interesante, pero está tan bien organizado porque hace años que se realiza esa asamblea. O sea que es algo que sale ya así directamente, difícilmente que la gente se equivoque porque es algo que se está haciendo año tras año. Lógicamente que a nuestro presidente le va a tocar por primera vez ahora dar su discurso. Generalmente hay una precedencia de ver a quién es el primero que responde que va a asistir, entonces tiene las mayores precedencias, quiere decir que son los que hablan antes. Siempre los jefes de Estado, si mal no recuerdo, Estados Unidos abre y Brasil también. Eso ya es algo recurrente, eso no se cambia en la precedencia. Son los dos países que primeramente están dando su mensaje en la asamblea. Pero después sí ya hay una precedencia de acuerdo a la gente de la confirmación de la asistencia. Por último, hablan los cancilleres. Por ejemplo, un presidente no viaja a la asamblea y envía a su canciller, entonces esos van quedando para hablar por último. Primero hablan todos los jefes de Estado, jefes de gobierno, y por último hablan los cancilleres. Y siempre cada país lleva un tema específico de su interés. Entonces todo el mundo está pendiente de qué va a hablar el presidente en la Asamblea de las Naciones Unidas. Seguramente que ahora el presidente ya está trabajando con Cancillería sobre su discurso, qué es lo que se va a tocar, qué es lo que no se va a tocar, y ese es el mensaje que va a recibir el mundo de Paraguay. Y ahí vamos a ver de cómo se van a manejar las relaciones exteriores en Paraguay con este presidente. Y aparte está otra vez lo que son las bilaterales dentro de la cumbre. Dentro de la asamblea se van dando espacios donde los líderes van hablando bilateralmente, claro, en las famosas oficinas pequeñas que se van reuniendo también, ¿verdad? Eso obviamente también se prepara. Sí, hay varias oficinas que están dispuestas para las reuniones bilaterales y eso generalmente desde acá uno ya tiene una agenda del presidente con quienes se va a reunir. A veces nosotros pedimos una entrevista con otro presidente y a veces recibimos también pedidos de otros países para la entrevista con nuestro presidente. Y entonces nos vamos ya con una agenda hecha, una agenda prácticamente cerrada. Lógicamente que esa agenda es tentativa hasta el día del evento porque se van cambiando cosas sobre la hora, sobre la marcha. Nunca es una agenda definitiva. Tratamos de que sea la más definitiva posible para que haya orden, pero nunca es la definitiva. Siempre hay sorpresas, hay cosas nuevas que aparecen por el camino y que si es interesante, lógicamente que hay que hacerlo. Claro, ¿qué problema eso para ustedes, la gente de protocolo, para que tienen que estar ahí a última hora preparando todo, apagando los incendios y preparando el ambiente para encontrarse, porque son nada menos que presidentes de la República, ¿verdad? Y cada uno trae con sus problemitas, etcétera. De repente si hay algún problema, inclusive grave por ahí, que justamente son temas que se tienen que tratar, o sea, y como usted dice, cada uno con sus caprichos, de repente que no te venga apareciendo con un perro, ahora uno, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Estaba viendo hay diferentes tipos de protocolo eclesiástico, militar, deportivo, de ceremonias normales. Recién, por ejemplo, estaba diciendo que, por ejemplo, va un canciller y se queda para el final. Y sin embargo hay veces que en las reuniones, por ejemplo, hasta de partido, ¿verdad? Van hablando los de menor grado, ¿verdad? Y después cierra el acto, por ejemplo, el candidato a presidente, ¿verdad? El líder máximo va cerrando el acto, ¿verdad? Esas cosas también ocurren a nivel de protocolo, ¿verdad? Así mismo. En todas por ejemplo, en todos los eventos oficiales, el que cierra el discurso siempre es la máxima autoridad. Ya nadie habla después de hablar la máxima autoridad. ¿Y eso por qué? Eso es porque de repente la gente se queda con lo último que escucha. Entonces, para que nadie pueda discutirle a la máxima autoridad. No puede ser que ahora haga su discurso y los siguientes oradores comiencen a discutir el discurso que hizo el presidente o que hizo la máxima autoridad.
Entonces, por eso el protocolo tiene, ¿verdad?, como norma en un evento oficial, el final de los discursos lo hace la máxima autoridad y con eso se cierra el evento y termina ahí. Ya. Y con Todo tiene relación, un orden. sí, y con relación para ilustrar a la audiencia, cumbres, por ejemplo, el Mercosur o la reciente cumbre del G20 en Nueva Delhi, en India, ¿cuáles son los desafíos? Porque hay una logística importante tanto de seguridad como también de las cancillerías, de ir dialogando. ¿Y qué nos puede decir acerca de ese tipo de citas internacionales importantísimas sobre lo que tiene que ver la cuestión del protocolo y el ceremonial en esa instancia donde van líderes muy importantes, donde cada uno tiene un manejo tanto de comunicación verbal, de política, de prestancia, donde cada uno quiere destacarse? Vimos ahora justamente Narendra Modi, que están ellos de elecciones, y que cada cartel de Nueva Delhi era no solamente estaba el dibujo, el símbolo oficial del G20, sino que su foto también al lado. O sea, era prácticamente un culto, un personalismo también a él, ¿verdad? ¿Y cuál es el desafío también en esas citas internacionales para los demás líderes? Que cada uno tiene su impronta y su ego también que demostrar, ¿verdad? Lo más difícil en los temas de cumbres y todo lo que sea relacionado hacia reunión de presidentes, jefe de Estado, jefe de gobierno, lo más difícil es de que todo salga bien en el sentido de que están ubicados en el lugar que le corresponde. Ahí es donde no puede fallar el protocolo, porque solemos decir nosotros que en cualquier documento que haya se puede cambiar una coma, una palabra se puede cambiar en algún momento, pero si una persona fue ubicada en un lugar que no le corresponde, no por la persona, sino por el país que está llevando consigo, eso no se olvida, eso no se olvida. Es muy difícil que haya negociaciones después cuando la gente sabe de que no le diste su lugar, el lugar, porque todos los jefes de Estados saben el lugar que le corresponde, porque antes de cualquier cumbre nosotros, la gente de protocolo, ya decimos cómo va a ser la precedencia. Eso quiere decir cómo se les va a ubicar a las autoridades. Eso se puede hacer por orden alfabético, por ejemplo, en el idioma del país anfitrión. Puede hacerse también por confirmación de asistencia. Últimamente se hace más por confirmación de asistencia. Entonces, confirmó primeramente Paraguay. Bueno, Paraguay tiene la primera precedencia, aunque comience con la letra P. Eso es para evitar que siempre los mismos países sean los que tengan la máxima precedencia, ¿verdad? Porque en la mayoría de los alfabetos, pues la A siempre viene primero. Entonces, siempre esos países van a tener la máxima precedencia. Pero si trabajamos, por ejemplo, con confirmación de asistencia, de acuerdo a la confirmación de los jefes de Estado, es donde se ganan su precedencia. Y eso sí se informa al director de protocolo de ese país. El presidente, tu presidente, en este caso, supongamos que sea Brasil, tu presidente va a tener la tercera precedencia. Y esa precedencia se respeta durante todos los eventos que se hagan en la cumbre, en las reuniones, en los almuerzos, en las cenas, en todo. Esa es la precedencia y ahí es donde no nos podemos equivocar. Ahí, porque de lo contrario la gente no va feliz a sus países, van a decir no nos dieron el lugar que nos correspondió. Hay ese cuidado que hay que tener. Y sabemos bien, esto ya es abriendo un paréntesis, que lo más difícil en la vida luego es negociar el ego de las personas. Eso no tiene luego precio. Sí, sí. Entonces por ahí ya empieza también el problema. Entonces es algo que no se perdona. Cuando a la gente no le damos su lugar, es algo que no se perdona. También hay que cuidar muchísimo el tema de la seguridad, porque el país anfitrión es el responsable que no tenga, pero una rayita, nada, el jefe de Estado de otro país que venga. En este caso, India era responsable de la seguridad de todos esos jefes de Estado, porque generalmente la seguridad de los presidentes viajan sin armas. ¿Por qué? Porque el país anfitrión es el que tiene que proveer la seguridad. Entonces el protocolo tiene que trabajar, la trilogía es protocolo, seguridad y comunicación.
porque se tiene que estar comunicando constantemente lo que va ocurriendo en la cumbre. Y si protocolo no le provee a comunicación el programa o los eventos que se va a realizar, ¿cómo comunicación va a poder hacer su trabajo? O si no le libera un momento para tomar las fotos, para filmar, se tiene que trabajar indefectiblemente los tres deben trabajar juntos. Y ahora ya no es solamente la trilogía, sino ahora ya necesitamos también a alguien que maneje todo el tema de informática. ¿Por qué? Porque todos los eventos ya no son solamente presenciales, ya son también híbridos, sí, virtuales, presencial y virtual, entonces son híbridos. Y ahí es donde necesitamos la presencia de gente que maneje la tecnología. Entonces cada uno hace su trabajo. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo? Llegó a ocurrir que no nos pusimos de acuerdo entre las direcciones de protocolo sobre, como estamos diciendo, de repente uno es receloso, el otro está enojado con el otro presidente, etcétera, y no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa así? Por ejemplo, que uno tiene que hablar primero, que el otro tiene que pasar, o como estaba diciendo, la precedencia, por ejemplo. Llegó a pasar de que no nos pusimos de acuerdo, no sé si nosotros, o en otro caso, ¿verdad? Que tengas conocimiento que hubo un rocecito ahí a nivel protocolo. En principio, si no se cuida, yo también aprendí a cuidar eso, ¿verdad? Aprendí. Si no se cuida, el roce es protocolo y seguridad. Porque seguridad te dice, no, por aquí no va a poder pasar el jefe de Estado porque no es seguro. Y protocolo dice, pero tiene que pasar por acá, por el centro, porque no le podemos hacer ingresar a un jefe de Estado por la cocina. Ahí ya hay un roce. En cambio, si trabajamos en equipo, lo primero que protocolo le dice a seguridad, ¿qué posibilidades hay que ustedes tengan el máximo cuidado? Pero necesitamos que este jefe de Estado ingrese por este lugar. Entonces también hay buena predisposición por parte de la seguridad. Entonces, si ellos tienen que doblar la seguridad para que ingrese por ese lugar que protocolo cree importante, entonces el trabajo se hace en equipo. Entonces no hay problemas. Tampoco protocolo tiene que adueñarse de todo lo que sea, por ejemplo, programa para hacerse del importante y no pasar la comunicación. Eso también es otro problema, que a veces la gente tiene que comunicar y protocolo no le da los elementos para que pueda trabajar. Claro. Por eso digo, uno aprende con el tiempo de que solamente funciona bien esto en equipo. Si no se trabaja en equipo, sí, lógicamente que no va a funcionar. Claro, y en ese sentido justamente quería saber, ¿hay una especie de reglamento, cláusulas especiales que rigen el protocolo? Yo, por ejemplo, soy nombrado hoy director de protocolo. Obviamente no va a ser así tan improvisado, ¿verdad? Generalmente, obviamente, gente como vos que tenés experiencia y todo. Pero vamos a suponer que no estoy tan afilado, ¿verdad? Y me ponen a cargo del protocolo. Hay una regla, no sé cómo decir, un delineamiento, un dispositivo. ¿Cómo se establece el protocolo? ¿Se establece por decreto, por una reglamentación aprobada por presidencia? En nuestro caso, ¿cómo es eso? Lo ideal, que a veces no ocurre, pero ahora últimamente sí se está teniendo en cuenta, es que el director de protocolo tiene que ser una persona técnica. No tiene que ser una persona que ayudó en la campaña o que estuvo al lado, por eso se le da el cargo, porque no va a poder desempeñar de un día para otro. Muy bien lo está diciendo. ¿Cómo va a conocer las normas de un día para otro y ya le tiene a un presidente a quien le tiene que presentar al mundo? O sea que es muy difícil. Y el protocolo internacional se rige por normas internacionales. Y el protocolo nacional se rige por normas del país. Y esas normas muchas veces están escritas por ley. En nuestro país tenemos la ley 5209/14 del ceremonial del Estado. Ahí nos dicta esa ley la precedencia de los ministros, nos dicta las banderas, cómo tenemos que ubicar los símbolos nacionales. Está todo en la ley. Todo en la ley. Y no podemos nosotros mismos infringir la ley. Por eso es que tiene que ser un técnico, alguien que maneje el protocolo y tiene que tener mucho juego de cintura, porque a veces hay que salir del protocolo para conseguir otra cosa más importante. Claro. O sea que hay que conocer el protocolo muy bien para saber cuándo se puede salir o cuándo se puede saltar el protocolo.
Muy Claro, es un interesante. negociador en potencia, Claro, un encargado de protocolo. Una, Realmente es lo que dice Hillary Clinton. El protocolo bien utilizado es el poder de la diplomacia. claro. Es el poder de la diplomacia. Y Y exacto. ahí, ustedes saben sí, que la diplomacia es el poder inteligente. sí, 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 sí. A veces se resuelven las cosas con diplomacia sin levantar un arma. Un arma. Y Ah, eso sería lo ideal. Sí. claro. Por eso que hay que valorar el trabajo diplomático. Y hay otra consulta con relación a la acreditación de embajadores, tanto a nivel nacional como el extranjero. ¿Cuál es el protocolo que se sigue para las acreditaciones? Porque nosotros vemos, por ejemplo, el presidente recibe a nuevo embajador a acreditarse. Ese documento, qué contiene y cómo se realiza, el tiempo que se tarda en las aprobaciones internas, en la recepción, cómo es también, ya que hablamos, Sí. porque a mí me interesa mucho la disposición de las banderas, de qué lado se pone la bandera del estado nuestro, del otro. ¿Cómo sería esa organización en esos casos? Bueno, te respondo de acuerdo a tu pregunta. Por ejemplo, cuando se van a acreditar nuevos embajadores, el país envía primeramente el legazgo, o sea, como un currículum del nuevo embajador que quiere enviar, en este caso, a Paraguay. ¿Verdad? Es el placer que llamamos. El Paraguay tiene que aceptar eso, envía una carta en donde dice que es aceptado esa persona como embajador extraordinario y plenipotenciario de ese país en el nuestro. Luego, esa persona viene a nuestro país, es recibido en el aeropuerto por protocolo de Cancillería, porque es su primera vez en Paraguay como diplomático, y entrega primeramente las copias de sus cartas credenciales. ¿Qué son las cartas credenciales? Son las cartas que envía el presidente del país que quiera acreditar a su embajador. De presidente a presidente se envían las cartas credenciales en donde presenta a su nuevo embajador. Recibe las copias el canciller primeramente porque eso le habilita al embajador ya a empezar a trabajar, a abrir cuentas en el banco, a firmar documentos. Solamente no puede estar en lugares donde el presidente de la República esté en un evento o un acto oficial donde esté el presidente porque todavía no presentó sus cartas credenciales al presidente. Luego de que entregue esas copias de las cartas credenciales al canciller, sí ya se realiza una ceremonia muy linda en el palacio en donde ya el embajador va a entregar sus cartas credenciales al presidente. Una vez que entrega al presidente ya queda acreditado ante el gobierno de la República del Paraguay. Más o menos así, la ceremonia tiene todo un programa que es un poco largo, si vamos a hablar de eso vamos a demorar mucho, pero es una hermosa ceremonia que se realiza en Palacio y termina esa ceremonia con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de parte del embajador que está siendo acreditado en Paraguay. El tema de las banderas, siempre digo de que podemos equivocarnos hasta en ubicar mal a las personas, pero es imperdonable que alguien de protocolo ubique mal los símbolos patrios. Eso es demasiado grave. Y en la ley dice, en la ley 5209/14 dice que la bandera, la nuestra, la bandera paraguaya, en todos los actos y eventos oficiales debe tener la máxima precedencia. Eso significa que tiene que estar a la derecha de la máxima autoridad. Entonces, el protocolo tiene que estar cuidando constantemente que en todas las fotos salga la bandera paraguaya a la derecha de la máxima autoridad. En nuestra ley también dice que la bandera paraguaya no cede su lugar ante bandera de otros países. Por lo tanto, siempre nuestra bandera va a tener la máxima precedencia. Hay países, hay la ley de otros países en donde sí ellos ceden su derecha, su bandera cede en su derecha, pero nosotros no, nuestra ley dice lo contrario, que nuestra bandera debe tener siempre la máxima precedencia. Sí, y una última pregunta, excelente la entrevista, realmente un placer, pero yendo a lo que es la consultoría política en Paraguay, ¿cómo ve el campo y el ejercicio de la consultoría? ¿Está todavía en un aspecto incipiente o cada vez hay mayor mercado para ese rubro?
La verdad es que está gateando un poquito con relación a otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, que uno sabe que los candidatos se fabrican exactamente como quiere el ciudadano, o sea que están hechos a medida. Nosotros todavía tenemos el viejo discurso, pero todavía funciona eso en Paraguay. Sí, Acabamos de ver una elección que un partido político se llevó la mayoría de los votos. Entonces significa de que funciona todavía la vieja política. Pero en otros países ya no. En otros países sí, la gente ya vota por el candidato es el que tiene que venderse bien. Entonces es diferente. Pero sí, la verdad que también estamos gateando ya un poquito en esa área y ya están cuidando bastante más su imagen, los candidatos, están tratando de, bueno, tener una sola imagen para no confundirle también a la gente que los vota. Por eso que van a ver que hay algunos que siempre son fieles a lo que dicen y a lo que predican. sí, Entonces, eso tienen asesores políticos. sí. No, un día hizo una Espectacular. cosa, otro día hizo una cosa, entonces no Exacto. entendés qué mensaje es lo que te quiere hacer llegar. Sí, Pero sí Mira, estamos yendo por ese camino. sí, veo bastante sí, sí, incipiente sí, todavía sí, sí, eso. sí. Y no hay tampoco conciencia de la De la necesidad de necesidad. tener ese tipo de asesoría, Sí. ese tipo de consultoría. Digamos que los grandes precursores fueron Mauricio Macri, por ejemplo, con Jaime Durán Barba en Argentina, donde realmente había una estrategia comunicacional y una prolijidad en cuanto al discurso, a lo que querían vender y a la línea, no solamente de parte del candidato a presidente, que después fue presidente Macri, sino que se vio en todo el gabinete, hasta su forma de vestir, sin corbata, o sea, todo era imagen y construir una imagen y proyectar esa imagen en el equipo, en el gabinete, no solamente de parte del presidente. No sé si vieron en Brasil lo que fueron las elecciones entre Lula da Silva y Bolsonaro. Sí. Bolsonaro tiñó el Brasil de verde y amarillo. O sea que se tiñó el Brasil y Lula da Silva evitó muchísimo usar solamente el rojo. Él usaba camisa blanca, Sí. o sea que muy bien se manejó la consultoría política entre los dos. La verdad que ahí sí se vio mucho la mano del consultor. Sí. Bueno, mira, quedamos cortos realmente con sí. Auda. Creo que se merece, si le podemos molestar para otro Para nuevo otro, programa, sí. ¿verdad? Y Con agradecemos gusto. demasiado. Realmente fue una actualización Sí, muy importante importante. de todo Muy esto y didáctico, muy espero didáctico. que la audiencia también ahora yo creo que va a saber valorar toda esta información, ¿eh? Muchísimas gracias, Auda. Fue Gracias. un honor realmente tenerla en el programa y la esperamos para una próxima entrevista. Con placer, encantadísima. Dale. Cuando Mucho gusto. gusten. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, y nosotros yo creo que estamos ya también Bien. cerrando nuestro programa. Súper interesante Muy la interesante, entrevista, muy interesante. Sobre Realmente- todo nosotros los paraguayos no manejamos mucho estas cosas. y es muy importante. Y es importante porque nos ayuda también a ver, tanto queremos ver de repente los actos, Claro, ¿verdad? claro. Por ejemplo, el acto de presidente, sí. de cambio de presidencia, etcétera, pero no vemos No estas vemos cosas, y ¿verdad? ser más incisivo en eso porque justamente con esos actos se comunica. Así es. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles de 6 a 20 horas. Y por favor, mantengan la fidelidad a nuestro programa y muchas gracias siempre por escucharnos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Indismar Radio TV. Esto fue Hora Clave. Gracias por acompañarnos.